Hola, buen día. Hoy vamos a revisar la ley de Charles. Y nos dice, una muestra de oxígeno ocupa un volumen de 450 mililitros a una temperatura de 65 grados centígrados. Y nos preguntan, ¿cuál será el volumen del gas si la temperatura disminuye a 250 grados Kelvin? Eh, Recordemos que siempre tenemos que trabajar la temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? El volumen lo podemos trabajar en mililitros o en litros. Pero la temperatura sí la tenemos que utilizar en Kelvin. Entonces, aquí lo que nos dice, analizando el diagrama. Recordemos que la ley de Charles ocupa, bueno, el experimento se realiza a una presión constante. Por tanto, este émbolo que tenemos aquí no tiene fuerza, solo no ejerce ninguna presión. Y en el estado inicial nos dice un volumen de 450 mililitros a una temperatura de 65 centígrados. Entonces aquí tenemos 450 mililitros y 65 centígrados o 338.15. Cuando el volumen de, cuando la temperatura disminuye, quiere decir que las partículas de gas empiezan a rebotar, o bueno, más bien se empiezan a frenar un poquito. Por tanto, el volumen se empieza a reducir. ¿Sí? Recordemos que cuando esto aumenta temperatura, cuando esto aumenta de temperatura, el volumen aumenta, y cuando disminuye la temperatura, el volumen va a disminuir. Entonces, aquí al tener una reducción de temperatura, esperaremos que tengamos un volumen menor a 450 mililitros o 0.45 litros. Aquí lo que nos piden es el volumen 2. Entonces tenemos volumen 2, T2 lo está dividiendo, esto lo tenemos que pasar multiplicando. Y la ecuación nos queda que T2 por B1 entre T1 es igual a B2. Vamos a realizar las operaciones. Tenemos B2 es igual a la temperatura 2 que sería 250 Kelvin y eso por un volumen 1 que es 0.45 litros y eso entre la temperatura 1 que es de 338.15. Y esto es igual a 112.5 entre 338.15. Esto me da 0.33 litros. Si nosotros lo queremos hacer con mililitros, aquí tendríamos que poner 450 mililitros y tendríamos 112.500 entre 338.15
332.7 mililitros. Lo cual se aproxima, tenemos 0.33 litros y 332.7 mililitros. El siguiente ejercicio nos dice que tenemos, un gas que ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos a 25 grados centígrados y nos preguntan cuál será el volumen a 105 grados centígrados. Tenemos el diagrama. Este volumen es de 50 centímetros cúbicos a 25 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos la temperatura, pues aquí tenemos 50 centímetros cúbicos a 25 centígrados. Si nosotros aumentamos la temperatura a 105 centígrados, quiere decir que las partículas van a empezar a rebotar, y como este no tiene peso, entonces va a empezar a expandirse. Por tanto, esperaremos que el volumen sea mucho mayor, que sea mayor, no mucho mayor, sino sea mayor. Recordemos que la temperatura la tenemos que manejar en grados Kelvin. Entonces aquí lo que queremos saber es el volumen 2. La temperatura la tenemos que despejar. Entonces, si esto lo está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y el volumen 2 tenemos que el volumen 2 es igual a la temperatura 2, que es de 378.15 Kelvin, y esto por el volumen 1, que es de 0.05 litros, y esto entre la temperatura 1, que es 298.15 Kelvin. Esto es igual a 18.9 entre 298.15. Esto me da 0.063, y esto sería en litros. Si nosotros lo queremos hacer en mililitros, por ejemplo aquí en centímetros cúbicos, aquí tendríamos 50 centímetros cúbicos tendríamos que $18.907.5 entre 298.15. Aquí tendríamos 63.41 centímetros cúbicos, ¿sí? Lo cual corresponde. Si queremos, por ejemplo, despejar la temperatura, si queremos despejar el volumen 1, solo tendríamos que pasar la temperatura 1 para acá, y nos quedaría que el volumen 1 es igual al volumen 2 por la temperatura 1 entre la temperatura 2. Pero si queremos despejar T1, vamos a ver T2. T2 no la podemos dejar como divisor, lo pasamos como dividendo. T1 nos estorba, que está dividiendo,
la pasamos multiplicando, y finalmente B1 que está multiplicando a T2 la pasamos dividiendo, y así nos quedaría nuestra ecuación para T2. Si nosotros lo queremos hacer para T1, si lo queremos hacer para T1 lo pasamos hacia arriba, T2 está dividiendo, la pasamos multiplicando, y el volumen 2 que está multiplicando, la pasamos dividiendo. Entonces T1 nos quedaría como T2 por B1 entre B2. Bueno, sería todo, muchas gracias.